Buenas tardes a todos los y las asistentes conectados y al público que podrá ver esta conferencia de manera asincrónica. Nos complace tener a nuestro invitado Eduardo Restrepo, quien dictará la conferencia Raza y el Racismo, Debate y Alcances desde América Latina. Para dar inicio a esta conferencia, vamos a dejar a nuestro decano, Arturo Hernández Salles, para que pueda darnos algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Un gran saludo a todos quienes participan de manera virtual de esta conferencia, particularmente a los integrantes del Centro de Estudios Socioculturales, a los estudiantes de nuestro magíster en antropología y, por cierto, a sus respectivos directores, el doctor Héctor Mora y el doctor Gonzalo Díaz. La conferencia que hoy tendremos el agrado de escuchar se enmarca en el curso seminario de profundización 1 del magíster y también en el ámbito de interés y desarrollo del Centro de Estudios Socioculturales que promociona estas iniciativas y las apoya. Vaya mi mayor gratitud y reconocimiento a nuestro conferencista, el doctor Eduardo Restrepo, a quien hemos tenido ya la oportunidad de contar aquí en la universidad con él, y bueno, agradecerle su tremenda disposición para compartirnos sus conocimientos. Eduardo es un destacado investigador latinoamericano y profesor invitado en nuestro programa de magíster, y hoy nos va a ilustrar sobre el tema raza y racismo en América Latina. Estos conceptos son bastante polisemánticos, así que será muy interesante escuchar la perspectiva que él nos quiere relatar de su experiencia en América Latina. Como resulta obvio, este es un tema de máximo interés para nuestros estudiantes, para nuestros académicos y también para la sociedad regional en general, puesto que tratará sobre estas categorías, raza y racismo, desde nuestra realidad latinoamericana, incluyendo, entiendo, la discusión teórica al respecto y hoy día la tremenda importancia política que ellos tienen. Les agradezco entonces su presencia virtual, tanto a quienes están ahora conectados como a quienes verán posteriormente este registro, su interés en estas, que son nuestras temáticas. Y les invito a disfrutar de la presentación, de las reflexiones y de los aportes que nos hará nuestro invitado. Muchas gracias, bienvenidos, y a escuchar con atención para después compartir algunas preguntas que puedan formularse. Gonzalo, por favor, si quiere decirnos algunas también palabras de bienvenida para el colega Restrepo. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a don Arturo Hernández, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco. Como programa de magíster en antropología, en gusto ya ver el chat que están llegando saludos de distintas partes de América Latina, de encontrar la virtualidad como un punto de encuentro. También en gusto volver a presentarte, mi querido amigo Eduardo, que me ha acompañado por lo menos 4 o 5 veces acá, pero ahora estamos en otro espacio, ¿cierto? Un espacio de encuentro virtual, pero la alegría y la emoción sigue siendo la misma, ¿ya? Una alegría y emoción que me he dado cuenta en estos 2 o 3 días de clase que está dictando este curso, que me encanta el nombre que le pusiste, ¿cierto? Para los que no sepan, ¿cierto? El nombre se llama Etnografía en Primera Persona, Avatares y Pasiones de un Etnógrafo. Entonces, es muy grato ver como la experiencia personal de alguien que lleva 30 años trabajando, ¿cierto? En el Pacífico, ¿cierto? Colombiano, ¿cierto? Específicamente el sur del Pacífico, ¿cierto? Colombiano, sobre todo con poblaciones afrocolombianas,
llegue también a una instancia más colectiva o pública de compartir esta conferencia y que esta instancia al mismo tiempo sea un espacio de encuentro, ¿cierto? Con distintas miradas, ¿cierto? Tanto como lo dijo recién Eduardo, ojalá que me lleguen preguntas, críticas y provocaciones después. Yo sé que a él le gusta mucho eso y a todos nos gusta también llegar a esa instancia, ¿ya? Creo que algo que también concuerdo mucho con que dijo Eduardo en las últimas clases del curso, que por lo menos la antropología, más allá de que uno pueda cruzar este tema no solamente de la antropología, sino que nos compete como ciudadanos, como personas, ¿cierto? Como, cientistas sociales o de la humanidad, me parece también muy rico el aporte que se hace en la antropología para ir cruzando miradas. Creo que nuestro mayor aporte que podemos aportar a problemáticas de la vida en sociedad es cuando cruzamos miradas. Entonces, un poco rescatar ese espíritu también de, más allá de que nos enfrentemos con un gran tema, ¿cierto? Y con un gran continente por detrás, creo que también cada uno también de los que están acá presentes lo va a poder ir bajando, ¿cierto? Desde su experiencia. Y esa oportunidad es única y es siempre muy rica. Ya, también un par de avisos, ¿cierto? Como director del Magíster, ¿cierto? Me toca también ese papel. Esta conferencia, para que no lo pudo ver, va a estar hospedada después en la página del Centro de Estudios Socioculturales, que hace parte del Departamento de Antropología de esta universidad. Y también ya nos autorizó, ¿cierto? Nuestro conferencista de que la podamos también publicar en la revista que estamos trabajando para el segundo semestre, que se va a llamar Práctica Antropológica. ¿Ya? Y también lo vamos a subir a nuestro canal, que yo pues lo voy a colocar en el chat, donde tenemos varias conferencias disponibles. ¿Ya? También quiero agradecer a Víctor Cañuit, que está estudiante del Magíster, que está haciendo toda la parte de logística, para que ustedes lo puedan estar siguiendo desde Facebook. Y también el equipo de la universidad, ¿cierto? Que está tras bambalinas, como siempre, haciendo que esta transmisión también pueda ser posible. ¿Ya? Por último, el típico cierre de datos y información, ¿cierto? Tiene que ver que las postulaciones del Magíster todavía están abiertas, cierran este viernes, y quien no puede postular o que no tiene condición de postular todavía, los invito a que conozcan también nuestra página, que también se los voy a dejar en el chat. ¿Ya? Eso, Eduardo, un gusto estar contigo ahora, un gusto que hayas aceptado nuevamente nuestra invitación y que nos provoque como solo tú sabes hacerlo. Así que muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por esa presentación, por todo lo que has hecho, gestionado en la universidad y también en nuestra relación ya como de amistad de mucho tiempo para que esto sea posible. También quiero agradecer a Héctor Mora, un amigo también de hace algún tiempo, y al Centro de Estudios Socioculturales que hace posible que esta conferencia sea dada en este momento. Y las palabras del decano Arturo Hernández las agradezco de corazón, porque nos cruzamos también por estos escenarios de la virtualidad que ya nos definen un montón. Entonces, muy contento de estar acá, y como decía Gonzalo, yo voy a hacer una presentación y agradezco de corazón todas las preguntas, los comentarios, las críticas, las ampliaciones, los asuntos que ustedes consideren relevantes, porque suelo decir que cuando uno da una conferencia, uno aprende mucho de ese momento del intercambio. Tal vez es el momento más fascinante para un conferencista, ese momento donde reacciona la gente desde sus trayectorias, desde sus historias, desde sus problemas, a las cosas que uno ha dicho. Entonces, pues sin más preámbulos, empiezo la conferencia planteando varios asuntos que son fundamentales. El título es Raza y Racismo, debates y alcances desde América Latina. El decano Arturo Hernández lo mencionaba. Quiero conectar este asunto con nuestras realidades, pero también quisiera hablar de algunos apuntes teóricos que son fundamentales a la hora de trabajar este problema o esta problemática de raza y racismo desde América Latina. Tal vez empezar con una anécdota que es muy al caso, que fue el año pasado tuve la oportunidad de estar presencialmente en la Universidad de El Salvador por invitación de unas colegas hermosas, Pat y la jefe, a conversar sobre racismo. Y cuando terminó la conferencia, uno de los colegas, que tiene una trayectoria impresionante, antropólogo, él
hacía una intervención muy vehemente interpelando por qué estábamos hablando en términos de raza y fascismo cuando raza era una categoría que sabíamos que la raza no existía biológicamente y que el asunto de la raza, hablar de raza, había sido debatido y problematizado tan fuertemente en la antropología. Y empiezo con esto porque cuando estudiaba antropología en la Universidad de Antioquia en los años 80, principios de los 90, también para nosotros raza era una grosería, era una palabra que no se utilizaba, era una palabra que estaba excluida del vocabulario de nuestro arsenal analítico, porque considerábamos que estaba profundamente demostrado que las razas no existen biológicamente, eso se mantiene, incluso se ha profundizado, las razas no existen biológicamente hablando, y que por tanto seguir trabajando con ese concepto era reificarlo, era de alguna manera constituirlo como una realidad que no era. Entonces, digo que esa reacción del colega en El Salvador era una reacción que yo entendía incluso en mi propia formación académica, porque en esa formación estaba algo que yo he llamado el escozor. En América Latina circula un escozor dentro de los antropólogos, sobre todo por el término de raza. O sea, raza es una palabra, un término que se evita. Y a nosotros en los años 80, y también este colega lo sugería en su vehemente intervención al final, de que teníamos en nuestro vocabulario analítico conceptos mucho más adecuados como el de etnia o el de grupo étnico, que había que dejar de hablar de raza porque eso lo que hacía, como dije, era producir la idea de que la raza existía y las razas no existen biológicamente hablando. En ese escozor que existía, y digo existía porque cada vez en ciertos escenarios es menos, por ejemplo en Colombia ese escozor ha desaparecido en antropología, pero en otros países y en otros escenarios de Colombia no necesariamente ese escozor ha desaparecido. Aunque debo de anotar que el término de raza en Colombia es usado por la gente en sus interacciones cotidianas, y en América Latina, pues ustedes saben, en la música, en las expresiones literarias, incluso eso de la raza es un referente que está fuertemente en el vocabulario y en los imaginarios de la gente en particular. Entonces, en América Latina ese escozor llevó no solamente a evitar operar analíticamente con el concepto de raza, sino que también llevó a que el racismo, cuando se lo encaraba, cuando se lo planteaba como un hecho social y político para analizar, se lo subsumía a otro tipo de patrones o de matrices de la desigualdad social que estaban operando básicamente desde la clase social o desde otros marcadores que explicaban o que de alguna manera daban cuenta de eso que en otros lados se hablaba del racismo. Entonces en América Latina estaba ese escozor y decían eso de raza y eso de racismo es un asunto de Estados Unidos, es un asunto de Sudáfrica, por aquí esa categoría no deberíamos utilizarla, y el racismo acá deberíamos pensarlo en otra clave. Bueno, esa es una experiencia, un asunto que quiero empezar planteando. El segundo es que estuve haciendo mis estudios de posgrado en Estados Unidos, y en Estados Unidos pasa algo muy distinto. Cuando uno está en el establecimiento académico estadounidense, raza aparece hasta en la sopa. O sea, raza está en todas partes. Es sentido común. Incluso uno se pregunta, como alguien que viene de Colombia, uno se pregunta
el sobredimensionamiento del término de raza, de la categoría de raza para el vocabulario teórico y analítico con el que operan los colegas, los antropólogos, los sociólogos, los ecólogos. Y uno rara vez escucha en ese contexto categorías como clase social. O sea, todo pareciera ser raza. Entonces, por un lado, una experiencia desde algunos lugares en América Latina donde no hablemos de raza, raza no es o raza no es relevante, versus Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, después tuve la posibilidad de conversar en otros escenarios, y como en Gran Bretaña, donde raza era también omnipresente y había un sobreénfasis teórico en eso. Hay un artículo que fue publicado a comienzos de los 90 por Pierre Bourdieu y Louis Wacán, que se llama, lo tradujeron al castellano como las argucias de la razón imperialista. Es un artículo que fue profundamente polémico en Brasil y en Estados Unidos. Fue muy polémico porque el argumento de Bourdieu y de Wacán era que el establecimiento estadounidense tenía un sentido común donde raza era el centro de ese análisis, y ellos imponían ese modelo analítico, esa concepción racializada del análisis social sobre realidades como la brasileña, donde eso no tenía esa centralidad. Y decían incluso que aquellos estudiantes brasileños que iban a hacer sus doctorados a Estados Unidos terminaban de alguna manera reproduciendo estas argucias de la razón imperialista, esa razón imperialista que implicaría una geopolítica del conocimiento, o sea, cómo la experiencia histórica específica de las relaciones raciales en Estados Unidos, que lleva a que la raza sea colocada en una centralidad del imaginario teórico y social, se asuma y se naturalice para pensar otras realidades. El argumento de Bourdieu y de Wacán era que en Brasil ese tipo de análisis centrados en raza y sobre todo la categoría de negro era una cosa que no daba cuenta o se quedaba corta o más bien producía una violencia epistémica sobre las realidades en Brasil. En Brasil fue muy discutido, ese artículo fue profundamente cuestionado desde los activistas, desde los académicos, y en Estados Unidos igualmente. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque yo creo que aunque el artículo tiene unos desfases empíricos importantes, creo que el artículo trae a colación una pregunta que es la pregunta que yo quiero introducir en esta charla, y es la pregunta por las geopolíticas del conocimiento que circulan, que se instauran, que se naturalizan con respecto a los análisis de raza y racismo en diferentes partes del mundo, o sea, no solamente en los Estados Unidos. Hay una autora que ella es argentina, pero está muy formada y muy en conversación con Brasil, que seguramente todos ustedes la conocen, que es Rita Laura Segato, que ella tiene un análisis mucho más sutil y mucho más elaborado de esta geopolítica de las categorías. Ella incluso habla de que, por supuesto, existe un multiculturalismo y unas políticas de la identidad de lo que ella llama unas identidades enlatadas, que operan de manera global y que se imponen por todo este conjunto de entramados de recursos, de capital simbólico, si queremos volver a Bourdieu y esas cosas, pero que eso no quiere decir de ninguna manera que las relaciones racializadas y el análisis el análisis apelando a la noción de raza es inadecuado. Ella plantea que lo que hay que trabajar es más entender las especificidades históricas de lo que ella y Claudia Briones han llamado formaciones nacionales de alteridad. Sobre eso voy a volver más adelante. Pero lo que quiero decir es que
no solamente Louis Wacán y Pierre Bourdieu han señalado esta asociación de raza como categoría analítica y de racismo como categoría analítica a ciertos circuitos académicos, económicos, de la economía política de la academia, por decirlo de una manera más concreta, sino que también personas como Rita Laura Segato y muchos otros han aportado en esta dirección. Ahora, hay una reacción, a mí me parece muy importante esta reacción. Hay una reacción de los colegas desde Gran Bretaña o desde Estados Unidos con respecto a aquellos colegas en América Latina que no consideran que raza y racismo son categorías útiles o relevantes o centrales en el análisis de nuestras realidades. Y esos colegas desde allá tienen una explicación, y es que nosotros en América Latina lo que hacemos con esta desmentida de la noción de raza es que tenemos una ceguera analítica y una complicidad ideológica con los discursos de la democracia racial y de la nación mestiza, del mestizaje. Ellos dicen, los latinoamericanos han estado imbuidos en toda esta ideología de la democracia racial que, por ejemplo, en Brasil es muy poderosa, de aquí no hay racismo, sino que existen relaciones democráticas entre las razas y todos somos negros, todos somos indígenas, y la nación o la brasileñidad está constituida por esta gran democracia racial. Incluso la idea de antropofagia que ha sido utilizada por algunos para caracterizar al Brasil estaría ahí. O en el caso mexicano, por ejemplo, todo este planteamiento del mestizo como el sujeto de la nación. O para ir a Argentina, pues ahorita el presidente metió las 4 diciendo, pues ahorita hace unos meses diciendo que reproduciendo esa mitomanía, para usar la categoría de Alejandro Gibson de mitomanías argentinas, de que los argentinos descienden de los barcos, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de los académicos en Gran Bretaña o en Inglaterra, no tanto la de los franceses, eso es muy interesante, la ceguera analítica con respecto a raza de los colegas en América Latina se debe a una complicidad ideológica con ese discurso de la democracia racial, o una complicidad ideológica con ese discurso de la nación mestiza, del sujeto mestizo, o esa complicidad de nosotros con ese discurso de que en Argentina todos descienden de los barcos y no hay indios y los negros son extranjeridades. Bueno, entonces eso me parece muy interesante porque eso hay que tomarlo como un síntoma. Me parece a mí como un síntoma desde dónde se ha producido un sentido común, desde dónde se ha constituido un lugar de enunciación que además se plantea desde un sujeto moral que pontifica. O sea, es que ustedes desconocen eso porque es que ustedes son cómplices de estas ideologías, pero ellos obviamente no se imaginan cómplices de ninguna ideología. La pregunta que hay que traer y que hay que discutir es, bueno, ¿qué juego están jugando los colegas en los Estados Unidos o en Gran Bretaña cuando sobreenfatizan, cuando centralizan raza como categoría analítica? Y yo creo que esto hace parte también de una serie de cegueras y de una serie de ser cómplices ideológicos que quisiera dejar en punta, pero que ahí es un punto que tenemos que trabajar. Bueno, habiendo dicho esto, me gustaría empezar a hacer unas clarificaciones
conceptuales para que nos metamos como a la parte de qué significa pensar raza y racismo desde América Latina. La primera clarificación, que es trivial para algunos de los que estamos transitando en estos temas, pero que es vital para muchos de los que empiezan como a mirar estas cosas, es que yo creo que en América Latina, bueno, también en otros lados, pero hablemos ahora de América Latina, hay una confusión analítica entre los conceptos de raza y de cultura. Creo que en América Latina se habla usualmente cultura cuando se está hablando de raza y se habla de raza cuando se está hablando de cultura. Creo que ahí hay una confusión analítica muy fuerte, sobre todo en las últimas décadas con el giro al multiculturalismo y con toda la importancia que ha tenido en el posicionamiento. Ahí sí, en la imaginación teórica y política de nuestros países y de nuestros colegas de la diferencia cultural y de la cultura. Creo que ahí es un punto que tenemos que empezar a trabajar. Esa diferenciación entre raza y cultura. Podemos empezar diciendo que raza y cultura son dos sistemas de marcaciones de alterización. O sea, cuando hablamos de cultura estamos hablando de culturas y cuando hablamos de raza estamos hablando de razas. Entonces, lo que estamos haciendo son divisiones de las gentes. Estamos dividiendo gentes y produciendo poblaciones, algunas como diferencias culturales y otras como diferencias raciales. Y sobre esto ha corrido un montón de tinta, porque unos dicen, bueno, raza es tal cosa y cultura es tal otra, y debemos diferenciarla de esta y esta otra forma. Pero yo pienso que mucho de esa elaboración es una elaboración que reproduce el entrampamiento desde el cual se hace la distinción de raza y de cultura, un entrampamiento que está reproduciendo una distinción de fondo, que es la distinción de naturaleza-cultura o de biología y historia. Entonces, voy a proponer una conceptualización de raza como sistema de marcación que establezca una distinción con cultura como sistema de marcación. Obviamente, estos dos sistemas de marcación están aquí diferenciados analíticamente porque en el mundo las cosas son impuras, las cosas son en justaposiciones, en tensiones, en impuridades, no son esas puridades analíticas que uno trata de definir como la producción de herramientas teóricas concretas. Entonces, voy a proponer que la raza opera como un dispositivo, en tanto sistema de marcación de alteridad, la raza opera como un dispositivo de producción. Es muy importante esto de producción, porque no es una constatación allá en el mundo, sino que es un dispositivo de producción y de administración. Tiene que ver con la gubernamentalidad, con el poder, con la dominación. Entonces, la raza opera como un dispositivo de producción y administración de la diferencia entre entidades poblacionales a partir de tres supuestos interrelacionados. Creo que estos son los tres supuestos que constituyen la especificidad de ese sistema de marcación de alteridad asociado a la raza. Y esto lo plantearía entonces en estos tres supuestos. El primer supuesto es que esas diferencias son desigualdades. O sea, nunca se habla el vocabulario de la raza en términos de una diferencia en igualdad. Siempre que se habla de raza, se habla de diferencias que están en desigualdad y que implican una clara jerarquización que establece unas entidades poblacionales en condiciones por naturaleza de superioridad y unas entidades poblacionales en condiciones por naturaleza de inferioridad. Entonces, el primer supuesto es que esas diferencias siempre son producidas como jerarquización, siempre son producidas como desigualdad. Y aquí hago un contrapunteo con cultura,
porque cultura no necesariamente opera así. Es más, el concepto de cultura, lo que Trujillo llama como la matriz del concepto de cultura, es precisamente pensar la diferencia en una horizontalidad. ¿Se acuerdan? Los antropólogos pues tienen esto muy claro de que no hay una cultura superior ni una inferior, sino que todas las culturas son diferentes. Entonces, ahí hay una diferenciación entre el sistema de alterización fundado o anclado en raza del sistema de alterización fundado o anclado en cultura. El segundo supuesto, que es muy importante, es que esas diferencias que son desigualdades son necesariamente derivadas de sus inconmensurables naturalezas, entre comillas, o biología. Aquí explico esto, es muy, muy, muy importante. O sea, esas desigualdades que se ven como jerarquía son el resultado de una naturaleza profunda de esas poblaciones, de esa naturaleza profunda que está anclada o en los genes, en el vocabulario más contemporáneo, o en su naturaleza de una manera más, digamos, aristotélica, en su esencia, en lo que son, en tanto tal. Entonces, es un asunto de que el segundo supuesto es que son necesariamente derivadas de sus inconmensurables naturalezas, de sus inconmensurables biologías. Y lo más interesante es que eso explica, hay una correlación necesaria entre esas inconmensurables naturalezas y el comportamiento moral, intelectual. Y el comportamiento, la moral y la intelectualidad de estas poblaciones se derivan, son explicadas precisamente por esas desigualdades que están explicadas en su propia naturaleza. Ese es el segundo supuesto. Y el tercero es que esas desigualdades son diacríticos corporalizados que son obvios a la mirada de cualquiera. O sea, la raza supone la constatación trivial, obvia de la mirada racializada. Entonces, un cuerpo, con solo mirar un cuerpo, vos podés no solamente entender su naturaleza profunda, que es inconmensurablemente desigual de otros, sino que eso explica cómo se comporta, cuál es su moral y cuáles son sus capacidades intelectuales. Y eso, por supuesto, tiene que ver con todo este entramado de sentidos que hacen que unos sean superiores necesariamente y otros sean inferiores necesariamente. Entonces, si vos pensás cultura precisamente con respecto al segundo supuesto, ya hablamos de que en el primero no hace la jerarquización, sino que por lo menos en algunos discursos se establece horizontalidad. En el segundo, si alguna cosa es que cultura no tiene nada que ver con la naturaleza de la gente, no tiene nada que ver con la biología de la gente. La cultura no es eso heredado o dado por naturaleza, sino que la cultura es eso aprendido. Y es aprendido y además es modificable y además es transformable. Entonces, en ese segundo supuesto también hay un contrapunteo entre cultura y raza. Y en el tercero es que podríamos ver que esos diacríticos corporalizados son también marcadores de cultura, pero operan con los dos supuestos anteriores de manera distinta. Entonces, quisiera ofrecer una pequeña definición de trabajo de que las razas serían aquellas marcaciones que expresarían una impronta heredada que ineluctablemente diferenciarían como inferior o superior a un individuo o grupo, estableciendo correspondencias necesarias entre sus naturalezas, con sus comportamientos, habilidades y moralidades que son obvias a la mirada, que son marcadas en los cuerpos.
Entonces, esa sería la primera cosa que quisiera plantearles. Deberíamos pensar cómo raza y cómo cultura son dos sistemas de marcación de alterización que se entremezclan. Incluso en muchos lugares se habla de cultura, la palabra cultura, pero la categoría que está operando es raza. Están operando estos tres supuestos porque una cosa es el término, la palabra, y otra cosa son las categorías. Yo aquí no estoy hablando en esta distinción de palabras simplemente, sino que estoy hablando de categorías. Bueno, la segunda distinción que quiero hacer es que es muy importante diferenciar entre discriminación racial y racismo. Creo que esto es algo que es central para entender cómo entender el racismo y la raza desde América Latina. Y empiezo diciendo que la discriminación racial es una relación de exclusión en interacciones concretas que se ejercen entre individuos en nombre de los prejuicios raciales. O sea, la discriminación racial es exclusión, una relación de exclusión, que es un ejercicio, es una cosa que se hace, un ejercicio, y que se hace entre individuos en nombre de unos prejuicios raciales. Entonces, la discriminación racial supone raza, supone que existen las razas. Así no sean conceptualizadas como lo estoy planteando antes, pero supone el asunto de que un individuo está definido de una vez y para siempre por su pertenencia racial. Ahora, un asunto que tenemos que tener presente es que no toda discriminación es una discriminación racial. Existen discriminaciones de orientaciones sexuales, de clase social, de género, de nación. Sí, tenemos que, por ejemplo, las prácticas xenofóbicas son prácticas de discriminación xenofóbicas, no son necesariamente prácticas de discriminación racial. En el caso de los colombianos con respecto a los venezolanos no se argumenta que existe una raza distinta ahí. Incluso se habla de que somos hermanos. Hay una discriminación en nombre de una extranjería, en nombre de la nación, o en las discriminaciones de orientación sexual, pues todo el heterosexismo se opera como una práctica de discriminación en nombre de la supuesta naturalidad, la supuesta divinidad, la voluntad divina de la heteronormatividad con respecto a otro tipo de orientaciones sexuales. Entonces, esta idea es muy importante. No toda discriminación es discriminación racial, y la discriminación racial es aquella que se ejerce entre individuos a partir de unos prejuicios raciales, y por lo tanto supone todo el discurso de la raza y supone otras cosas. Bueno, el racismo se expresa en la discriminación racial, o sea, es una de las expresiones del racismo. Pero el racismo no es solo discriminación racial. El racismo va mucho más allá. El racismo implica algo mucho más profundo. Constituye un patrón de despojo, explotación, desprecio, exclusión, empobrecimiento de unos sujetos marcados como racialmente inferiores, y ojo, que es usufructuada. Si no está esta parte, no hay racismo, que es usufructuada para su enriquecimiento y privilegios por otros sujetos marcados como racialmente superiores. Por lo tanto, el racismo es una configuración histórico-social que garantiza la desigualdad social desde una jerarquización racializada del orden social. Entonces, discriminación racial la vemos en interacciones entre individuos, interacciones de exclusión, y el racismo está ahí, pero el racismo es todavía de mucho mayor calado. El racismo tiene que ver con asuntos que espero que me dé el tiempo, como la guerra en Colombia, que los negros y los indios son matados, no merecen ser llorados, hacen parte de esas geografías del terror, de esas geografías donde sus existencias son precarizadas. Entonces, el racismo tiene que ver más con esa configuración histórico-social, y debemos tener, por lo tanto, presente que en el plano de las formaciones sociales realmente existentes, ya no en el términos de
de la abstracción analítica, en términos, en las formaciones socialmente existentes, en los países reales, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, el racismo se articula de diferentes y cambiantes maneras, porque el racismo no se mantiene siempre de la misma manera. Se articula de diferentes y cambiantes maneras con su matriz de opresión. Aquí estoy usando la noción de Patricia Hill Collins, que es una matriz de opresión concreta donde confluyen clase, el dispositivo sexo-género, la generación, el lugar, etcétera, etcétera, que naturaliza la desigualdad social. Entonces, no, cuando hablo del racismo, esto es como cuando Marx habla del modo de producción capitalista en el Capital. Eso no existe en ninguna parte así en abstracto. Lo que existen son los capitalismos históricamente existentes. Es precisamente la formación social, los análisis específicos, lo que Wallerstein denomina el capitalismo histórico. Eso es lo que existe y que siempre es impuro, que siempre se mezcla con otros modos de producción. Igual con el racismo. El racismo es una categoría analítica que nos permite entender una lógica, así como el Marx nos permite entender la lógica del capital, la lógica de la acumulación que estructura al capital. Tenemos que entender entonces que el racismo implica una lógica particular. Aquí yo lo he mencionado, lo he ubicado como un patrón de despojo, explotación, desprecio, exclusión y empobrecimiento de unos sujetos marcados como racialmente inferiores por otros sujetos que ganan. O sea, aquí esto lo voy a insistir sobre esto más adelante porque es vital entender que el racismo no es un problema de negros y negros, es un asunto más complicado. Entonces, para terminar esta distinción entre discriminación racial y racismo, entonces, en términos de las disputas, de las luchas, de la política, de las políticas antirracistas, vos no podés resolver el racismo haciendo campañas de educación, iluminando a individuos ignorantes de que dejen de tener prejuicios raciales. El racismo implica la transformación de este patrón, y transformar este patrón también significa transformar otros ejes de la opresión, de esa matriz de opresión. Y por lo tanto las luchas antirracistas necesariamente suponen luchas anticapitalistas, feministas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso para diferenciar discriminación racial de racismo, para que vamos como entendiendo que cuando hablamos de racismo tenemos que ver, estamos hablando de la arquitectura, del diseño del orden social. Y por ejemplo, en el caso de Colombia, esa arquitectura o ese diseño se manifiesta en que en las universidades de élite vos encontrás cuerpos blanquitos, emblancados, o encontrás a los gobernantes emblancados, y cuando vos contás los muertos en Colombia, los muertos de la guerra, o la gente que han despojado de sus tierras, o la gente que ha sido desplazada, esos cuerpos son sobre representados por indígenas y por negros. Eso es racismo estructural. El racismo es violencia, el racismo es cómo está definido la geografía, porque hay unas geografías que importan, unas geografías que son cuidadas, que son contenedores y reproductores de la acumulación, y otras que son sujetos del despojo y del terror. Entonces, es por allá que tenemos que pensar lo del racismo, no los prejuicios de unos individuos que no han sido educados adecuadamente en el mundo. El cuarto punto, la tercera categoría, la distinción que quiero hacer es una que quiero introducir con la de blanquidad. En general, cuando hablamos de racismo pensamos en negros. Y por supuesto tiene que ver con eso. Es más, la idea de negro es producida desde el pensamiento racista. ¿Sí? Pero en general no pensamos ese otro polo, ese otro componente. Y no son solamente dos, pero ese otro extremo de cómo se instaura la blanquidad, cómo opera la blanquidad y cómo lo hace en contextos muy específicos, sobre todo en América Latina. Entonces, quisiera argumentar que el racismo no tiene que ver solo con negros o con indios.
así como el machismo no tiene que ver solo con las mujeres, sino que supone un conjunto, supone el conjunto de las sociedades racializadas. O sea, el racismo tiene que ver con sociedades racializadas. Esto es Frantz Fanon. Esto está planteado desde hace mucho tiempo. El problema no es que hayan individuos racistas, sino que el racismo tiene que ver con cómo está constituido un orden social, una formación social específica. Y por lo tanto, tenemos que trabajar más sobre desnaturalizar y visibilizar, poner en evidencia la blanquidad o la blanquitud. Todo esto de la blanquidad y la blanquitud como elementos de privilegios racializados. Entonces, tenemos que estudiar las marcaciones raciales del privilegio, el privilegio racial, y no solamente en unos individuos, en unos cuerpos emblanquecidos o que se asumen en blanquidad, o unos sectores sociales emblanquecidos o que se asumen en blanquidad, sino como las naciones latinoamericanas se producen, incluso en el discurso del mestizaje, desde un lugar no marcado, no visible, en silencio, pero profundamente productor de las marcaciones de esta blanquidad. En Argentina es evidente, pero eso no solamente es en Argentina. Creo que podemos pensar que todo el discurso de la democracia racial en Brasil, o el discurso de la nación mestiza o del mestizo en México está entreverado precisamente, está constituido desde un paradigma de la blanquidad que está asociada incluso a todo este asunto de la modernidad de Europa, esa eurocentrada, todas estas cosas que desde algunas elaboraciones teóricas como el giro de colonial o la opción de colonial han sido tematizadas, aunque todavía muy gruesas y todavía reproduciendo las categorías racializadas. Bueno, he hablado un montón, voy a terminar en esta última parte. Bueno, ¿y esto cómo opera? Y les voy a volver a mencionar el concepto de formaciones nacionales de alteridad de Claudia Briones, que lo trabaja un montón, que también usa Rita Segato. Y es que en los diferentes países de América Latina, la nación no se produce de la misma manera. La nación ha sido producida en relación con unos otros adentro y unos otros afuera de maneras distintas. Entonces, la diferencia autorizada ha constituido los imaginarios y las prácticas de la formación de nación. Ha influido, ha formateado la gubernamentalidad en torno a la administración y las disputas de la autorización. Y eso se ve claramente en las últimas décadas con el giro al multiculturalismo, incluso que Chile esté transitando hoy cosas que en otros países se transitaron antes, que las disputas en Colombia hayan adquirido y las tecnologías de dominio hayan adquirido unos visos distintos a los que puede tener Brasil, tiene que ver con esta idea de la formación nacional de tecnología. Entonces, aquí me gustaría mencionar un par de asuntos que estoy trabajando en el último libro. Es un libro que titulé por lo menos hasta ahora, vamos a ver si el título se mantiene. Se llama Desprecios que matan, desigualdad, racismo y violencia en Colombia. Y este libro precisamente recoge muchos de estos argumentos para plantear que en Colombia no podemos entender las dinámicas de la guerra, no podemos entender los efectos de la economía del terror, no podemos entender cómo se han articulado las geografías del exterminio, las prácticas del desprecio, sino vemos el asunto desde un prisma del racismo. O sea, el racismo es estructural, permite entender cómo en Colombia existen incluso unas derechas emergentes que se colocan en el lugar de nosotros, la gente de bien, y que ontológicamente desconocen, no pueden entender unas existencias dispensables que pueden ser y de hecho han sido
matables, despojables, asesinables. Ver eso, cuando uno lo pone en términos de poblaciones, son sobre representadamente los negros y los indígenas. Les doy un par de datos. Las poblaciones indígenas son cerca del 2% de la población en Colombia, y cuando ustedes van a ver los líderes asesinados desde el 2016 hasta ahora, que son casi 300, uno ve que hay una gran proporción, o sea, de líderes indígenas. O cuando vemos la población afrocolombiana igual. Pero además, si medimos otras cosas, por ejemplo, el despojo de tierras o el desplazamiento, todo eso ha sucedido fundamentalmente, le ha sucedido fundamentalmente a poblaciones indígenas o a poblaciones afro, que los afros son más o menos el 15% de la población en Colombia. La guerra en Colombia se disputa aquí en el Pacífico colombiano, donde está el 95% de la población, en esta región el 95% de esta población es afro, donde se dan los tropeles en el paro nacional y donde mataba la policía a la gente, eran los barrios populares de Cali, donde está el grueso de la población negra del país. ¿Sí? Entonces, si uno ve eso, uno puede empezar a atar la cosa, y esto lo dicen, esto no es un descubrimiento mío, esto lo dice Francia Márquez, la candidata a la presidencia de la República. O sea, esto es una cosa que los líderes plantean explícitamente. Lo que yo quisiera complejizar un poco es que si tomamos el análisis de Mende, o si trabajamos con Fanon, la idea de que negro es una posición muy particular, no un color, entonces cuando nosotros vemos la guerra en Colombia, no podemos dejar de verla, la guerra y la violencia en Colombia, no podemos dejar de verla en esa dimensión racial. Por supuesto que hay una dimensión de clase social, por supuesto que hay una dimensión de geografía, por supuesto que incluso hay una dimensión de género impresionante, pero eso están profundamente enunciadas, profundamente cristalizadas por esto que Stuart Hall llama un racismo indefinido. Entonces, no sé, dejo ahí, creo que eran como 40 minutos los que debía hablar, creo que había un poquito más, pero yo me caliento y empiezo a hablar y no me... Pero más o menos ese es como el esquema de lo que quería plantearles. Ahora, Chile, no sé, a ustedes les toca hacer el análisis. No me pregunten qué vamos a hacer con Chile, eso les toca a ustedes, o Brasil, o otras cosas. Eso es lo que, la noción de formaciones nacionales de alteridad nos invita a pensar etnográficamente los racismos realmente existentes en cada uno de nuestros países. Muchas gracias, Eduardo. Entonces vamos a dar la posibilidad de que se puedan plantear algunas preguntas. Vamos a solicitar que sean preguntas más que comentarios, ¿ya? Cosa que demos la oportunidad de que todas las personas que quieren, ¿cierto?, realizar estas lo puedan llevar a cabo. Creo que tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos, pueden levantar la mano virtualmente y les podemos dar la posibilidad de que hablen. Para ir un poco motivando, aquí en el chat hay una pregunta que hace Luz Baloyes. Dice, pareciera que esta definición solo resalta el carácter material del racismo, una especie de neoliberalismo o capitalismo racial. Pero, ¿y lo subjetivo? Plantea. No, de acuerdo, de pronto sí lo planteé y como que llevé a que se viera como un asunto solamente que no incluye lo subjetivo, no, incluye lo subjetivo, pero lo subjetivo también es material, ¿no? Varias cosas. Lo subjetivo es material, además, por ahí están hablando. Bueno, lo subjetivo es material, pero lo que yo creo que está haciendo el comentario que es fundamental es pensar que hay una dimensión del deseo
una dimensión de la fantasía, una dimensión de las subjetividades que constituyen también al racismo. Digamos, para establecerlo en relación con la distinción que hice de discriminación racial y de racismo, obviamente la discriminación racial supone subjetividades producidas desde imaginarios raciales. No habría la posibilidad de que hubiera discriminación racial sin que el racismo pasara por los sujetos y las subjetividades que ejercen esas prácticas de discriminación. Entonces, por supuesto que se hace subjetividad, se hace incluso cuerpo en ese plano. Ahora, en el plano del racismo, el racismo produce, por ejemplo, decía yo, la blanquidad y producía el asunto produce el asunto de los privilegios racializados. Y todo eso son experiencias vividas. O sea, el racismo es una experiencia vivida, no solamente en términos individuales, sino también en términos de la formación social. Y como experiencias vividas, en ese marco de formaciones sociales concretas, pues ahí está la subjetividad. Entonces, sí di la impresión de que estaba descartando lo de la subjetividad, es culpa de mi incapacidad de comunicar eso. Por supuesto que el racismo no lo podemos dejar de pensar por fuera de el sujeto y la subjetividad, pero tampoco quisiera caer en la distinción de que la subjetividad es algo distinto de la materialidad, entre otras cosas porque ¿cómo podríamos pensar el capitalismo sin unos sujetos y sin unas subjetividades que encarnan el capitalismo? No sé, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención en las lecturas que hacen algunos colegas del Marx, que plantean que no, que eso es pura economía y que eso no piensa lo social o lo cultural. Pero el Marx define el modo de producción como la relación, las fuerzas de producción por un lado y las relaciones sociales de producción por otro. Las relaciones sociales de producción, ahí está imbrincado como toda esta dimensión social y por supuesto la subjetividad la pensamos como un hecho social. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos una pregunta aquí de Marcelo Viatelli. No sé si prefiere que la lea del chat o la puede realizar de forma verbal. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Eduardo y colegas aquí desde Argentina. Soy educador, soy formador de formadores en la universidad pública, en ese país del cual vos hablaste del exabrupto de un momento de nuestro presidente. Y a pesar de haber bajado del barco, porque mis abuelos sí son inmigrantes, soy defensor de nuestros pueblos originarios, nuestros afrodescendientes. Y mi consulta es desde tu mirada como colombiano también, es cómo percibís esta cuestión que nos estás ilustrando de raza y racismos en los sistemas educativos nacionales. ¿Qué percepción tiene? ¿Qué mirada? Marcelo, ¿qué preguntas? Genial esa preguntaza. Mira, te cuento, yo soy profesor de grado octavo de secundaria a mi hija. Yo le estoy enseñando ciencias sociales a mi hija porque ella decidió que no, que iba a hacer educación desde la casa y eso entonces me tocó a mí. Bueno, entonces yo le enseño ciencias sociales. Entonces he estado muy vinculado con los materiales y las guías que el Ministerio de Educación ofrece en concreto para enseñar ciencias sociales, que incluye historia, geografía, y obviamente he leído muchos colegas que han hecho, y muchos de ellos son pedagogos, y muchos de ellos han trabajado educación de manera muy seria, y yo siempre había escuchado y les había leído que era profundamente eurocéntrica y que era profundamente instauradora de un orden racial y de un orden, digamos, denunciación muy hegemónico. Eso lo había escuchado un montón. Pero es impresionante, o sea, es impresionante cuando uno se va en concreto a los materiales, porque los énfasis que hacen, te doy un ejemplo muy concreto. Los negros aparecen como esclavos, punto.
sea, la equiparación de negro y esclavo se instaura, primero como si todos los esclavos hubieran sido negros históricamente o en Colombia en particular, y segundo como si su agencia se limitara simplemente a ese lugar, o sea que es un desagenciamiento, ¿sí? Entonces, lo que te puedo decir es que en todos los escenarios, todos los días, a toda hora, nosotros estamos escuchando la cristalización de un orden social racializado, sobre el que no nos preguntamos siquiera a partir de eso. O sea, el hecho de que unas regiones sean más pobres que otras, que están abandonadas, o sea, existen un montón de explicaciones que naturalizan un orden racializado. ¿Por qué en las regiones predominantemente afro, como el Pacífico colombiano, la miseria es un asunto histórico? En una región donde se ha sacado toneladas, no estoy exagerando, toneladas y toneladas de oro, y se sigue sacando toneladas y toneladas de oro, o de donde se han sacado toneladas y toneladas de maderas, o sea, o de peces, o sea, entonces es muy confrontante. Tu pregunta, cuando yo le enseño a mi hija estos materiales, me toca hacer un ejercicio siempre de, aquí dice esto, pero mira. O por ejemplo, otra cosa muy puntual, porque esto me fascina un montón, cuando se habla de los procesos de independencia en América Latina, no se habla de los cimarrones, de los procesos de cimarronaje, que son procesos de independencia que están antecediendo y que además llevan mucho más allá el asunto de la producción de la nación. O cuando se habla de la era de las revoluciones, no se menciona Haití. O sea, Haití no existe. Esa revolución que es, wow, puta, no, ni una línea, ni una palabra. Entonces, yo siento que los materiales educativos, a veces planteados muy en lenguaje políticamente correcto y todo, reproducen profundamente toda esta serie de imaginarios profundamente racializados. Es impresionante. Si ves las láminas, cómo están representadas, y también está muy masculinizado, también está muy... Pareciera que la historia de Colombia la hicieran solo en Bogotá. O sea, Colombia como si fuera solo Bogotá. Es impresionante. Y esto le pasa también a algunos colegas que hablan de Colombia con un archivo centrado en Bogotá. Bueno, no sé, pero gracias por tu pregunta y creo que ese es un punto que tenemos que ampliar un montón. Muchas gracias, Eduardo. Estaba adelantado en el Mundo Aguilar. Por favor, adelante. Buenas tardes. Saludos de Guayaquil, Ecuador. Yo me pareció muy interesante la exposición en el sentido de que, como yo le he captado, ¿no?, que me permite hacer una heurística de todos estos fenómenos. O sea, si partimos de las relaciones sociales, bajamos a lo que es el racismo y después bajamos a la discriminación. O sea, hay una interacción. El uno es la base del otro. Y me estaba acordando de dos cosas rápidas, voy a decir. La una, el conflicto entre los Hutus y los Tutsis en África, donde se supone aparentemente que son fenotípicamente del mismo aspecto, pero que culturalmente, socialmente, económicamente estaban diferenciados. Y la colonización, lógicamente, lo desarticuló eso. Pero también me acordaba de una película de hace 3 décadas, suiza, donde en la edad, casi al terminar la Edad Media, un grupo de campesinos de tez blanca logran heredar la hacienda del señor feudal y los demás nobles les hacen la vida imposible, los atacan, los agreden, todo eso, porque no es posible que un peón acceda a tener un medio de producción de esa manera. Entonces, veo ahí bien interesante el asunto, ¿no? Que la matriz, el núcleo parte de las relaciones sociales, pero se va manifestando históricamente
ideológicamente, etcétera, etcétera, con ese conjunto. En muchos sectores, por ejemplo, de mi país, no exactamente ya hay que a un grupo se lo segrega, sino más inmediatamente por problemas de tierra. A nivel urbano se dan muchas estas cosas, pero ¿qué ocurre? De que como históricamente han estado en X condición, ya sean indígenas, ya sean afro, hay ese antecedente histórico. Hay además elementos que hubo la desigualdad en todo lo económico, social, etcétera, etcétera, y queda eso a nivel ideológico. Entonces me parece más o menos que habría que ir a futuro, ¿no? Ir trabajando, a mí me parece interesante, esta como una heurística de la situación. Perfecto. Gracias. Sí, Edmundo, aquí yo había o enfaticé en algún momento la idea de que pensáramos el racismo en sus imbrincaciones, en sus articulaciones. A mí me encanta ese concepto de Stuart Hall de articulación con otras marcaciones sociales que reproducen lo que esta Patricia Hill Collins llama la matriz de opresión, o lo que podríamos denominar cómo confluyen a garantizar y a reproducir la desigualdad social. Aquí estamos hablando de la desigualdad social, y el racismo es una dimensión de la desigualdad social. Y como una dimensión, tenemos que entender que no es solamente, no está solo, es una dimensión que siempre está con otras dimensiones. Y como son múltiples dimensiones, debemos entender cómo en un país, en un momento histórico, eso se inscribe, se cristaliza de una manera muy distinta a lo que puede ser en otro lugar. Por ejemplo, ahorita Marcelo y hablábamos de Argentina, pues mencionábamos eso de los que descendían de los barcos. En ese relato, en esa formación nacional de alteridad, el racismo no puede ser igual a el relato o la formación de alteridad brasileña, donde la brasileñidad implica lo negro, implica lo africano, pero lo implica subsumido en un discurso de la democracia racial, ¿cierto? Entonces es un poquito eso lo que hay que pensar. Incluso si querés pensar en términos de Marx, el modo de producción nos ayuda a entender unas cosas en ese nivel de abstracción, pero los análisis concretos, o Gramsci, el asunto de las diferencias, que hacen las diferencias en sus impurezas, en sus heterogeneidades, en sus tensiones, es un ejercicio que hay que hacer en un trabajo mucho más empírico, mucho más histórico, mucho más etnográfico, mucho más situado. Pero es por ahí, ¿cierto? Es por ahí la cosa. Muchas gracias. Vamos a leer ahora, para alternar, unas preguntas que están en el chat. María Teresa, no alcanzo a leer el apellido, dice: la discriminación racial, al ser producida y administrada por el poder, puede ser usada políticamente, es decir, momentos de exaltación del racismo como arma política, de autodefensa o de ataque al otro. Genial esa pregunta de María Teresa, sí. O sea, acuérdense de este enunciado Foucaultiano básico. O sea, porque existen relaciones de poder, precisamente por eso está la posibilidad de la resistencia. O sea, el poder es como el ensamblaje, el entramado que permite la resistencia. No hay un poder que clausure todo, sino que siempre hay resistencia. No hay un poder que opere siempre como absoluto, sino ya eso es dominación, o eso es violencia, o eso es otra cosa. Entonces, frente a la preocupación de María Teresa, por supuesto, y además tenemos ejemplos históricos concretos. Piensen que es Black Lives Matter, la vida de los negros importa, sino un ejercicio de alguna manera de interrupción de ciertos estados de dominación y de ciertas relaciones de poder a partir de una reivindicación de que somos seres humanos, nuestra vida importa. Que es la contracara es que el racismo piensa que no son seres humanos que importen. O para usar una expresión preciosa de Judith Butler, sus vidas
o mejor, sus muertes no merecen ser lloradas, sus vidas no cuentan realmente. Sí, entonces, por supuesto, cómo pensar todo el movimiento de derechos civiles, cómo pensar todo el análisis de Fanon, de Césaire, cómo pensar todas las organizaciones sociales y muchas de las luchas antirracistas que se han llevado, si no es tomando ese significante y dándole otro sentido, otra incluso intencionalidad, y desde ahí establecer una serie de disputas. Entonces, raza ha sido una tecnología, una estrategia de la dominación, pero por eso mismo ha sido también un escenario de la disputa. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat y después vamos a pasar a dar la palabra a las personas que la están solicitando. Aquí Nicolás Wild, no alcanzo a leer tampoco bien su apellido, dice: se podría decir a partir de su exposición que si bien usted hace una diferenciación de discriminación racial y racismo, podemos entender que cuando la discriminación, cualquiera sea su forma, se torna sistemática y estructural, se puede convertir tranquilamente en una práctica racista. Yo quisiera agregar algo a esto, un pequeño apéndice, que es lo que sucede cuando se produce las formas fenotípicas para identificar los potenciales criminales y se define al pobre, o sea, todas las prácticas de criminología que hay en el siglo XIX, y que además de ser formas de exclusión, además son formas que están vinculadas a una producción que busca establecer un anclaje en lo fenotípico, en la apariencia física de los sujetos, ¿cierto? En este caso, entre comillas, pobres. Yo diría, toda práctica de discriminación racial es una práctica de racismo, pero no todas las prácticas de racismo son prácticas de discriminación racial. O sea, las prácticas de discriminación racial son ejercidas entre individuos a partir de exclusiones. Ejemplos concretos: que a alguien que esté en una calle de Bogotá, en un barrio bien, lo requise la policía por su apariencia. Eso es una práctica de discriminación racial. Que porque es negro y lo requisan. Eso es una práctica de discriminación racial. ¿Sí? Ahora, el hecho de que los líderes sociales que matan sean negros, eso es un asunto de una manifestación, es una práctica de racismo que no es una práctica de discriminación racial, digamos, consciente, que porque es negro lo va a matar, sino porque lo que significa, dónde está en términos de la institucionalidad, de la historia, y cómo se ha configurado la geografía, cómo se ha configurado aquellas muertes que no importan, esas muertes que sí importan. Todo eso es precisamente, yo diría, claro, toda práctica de discriminación racial es una práctica de racismo. Si no está el racismo, no podrían existir las prácticas de discriminación racial. Las prácticas de discriminación racial son las puntas del iceberg, las que vemos más fácil, sobre las que podemos tener más visibilidad, porque las otras las hemos naturalizado tanto que ni siquiera las pensamos como racismo. Ese es el punto que yo quería argumentar, y lo que dice Héctor es fundamental. O sea, esto viene desde hace mucho rato, y todos estos perfilamientos de la criminología que están asociados al Ambrosio y a todo eso del siglo XIX, principios del XX, y todo eso que fue tan central en ciertos momentos digamos, de la práctica en América Latina de perfilar unas poblaciones como criminales, y todo la eugenesia y todo eso está vinculado a esos asuntos, o las políticas de migración en nuestros países, porque sí, se recibían a unas poblaciones y a otras no. Todo eso tiene que ver con el asunto. Bien, vamos a dar la palabra a Claudia Borges, que tenía la mano levantada hace un rato.
Olá, boa tarde, boa noite, aliás. Sou Buenos Cláudia, días. falo do Brasil, vou tentar falar um pouco devagar. Va. Eu até coloquei minha pergunta já aqui no chat, mas a minha dúvida, professora, é como pensar o racismo e o meio ambiente como em contextos da Amazônia, né? Que a gente tem o Brasil e a Colômbia em comum, né? A Amazônia, em que as populações negras e indígenas resistem aos diversos projetos de desenvolvimento, como hidrelétricas, desmatamento, né, que esses povos são a última barreira contra a devastação causada pelo capitalismo. Perfecto. Claudia, mira, Francia Márquez, la mencionaba ahorita, es una líder negra del norte del Cauca que ha estado involucrada como en muchos procesos, entre otros una gran hidroeléctrica que hicieron hace algunas décadas allá y los efectos de eso que se llama la salvajina. Ella es ahora precandidata a la presidencia y ella explícitamente argumenta que el desarrollo es una intervención que debe ser entendida como racismo estructural, porque el desarrollo está enunciada en términos del eurocentrismo, de la modernidad, de una idea de bienestar que en últimas beneficia a los de siempre y sacrifica a los de siempre. Entonces, esa pregunta que la haces para los pueblos del Amazonas, por supuesto que son a los pueblos del Amazonas, pero también los podemos ver en otros escenarios, en Colombia, en la Guajira, en el Pacífico, en el norte del Cauca, y ahí entonces está operando mucho esta idea del desarrollo que se enuncia como el bienestar de todos o el bienestar de la nación, pero que supone una serie de decisiones, una serie de criterios, una serie de sacrificios y de beneficiarios que pueden ser leídos claramente en términos de racismo estructural. Entonces eso lo hace Francia. Hay un autor en Colombia que se llama Arturo Escobar, que ha trabajado esto fuertemente para el caso del Pacífico colombiano, cómo los proyectos de desarrollo, y el Pacífico colombiano es bosque húmedo tropical, es como una región muy parecida al Amazonas en muchas cosas, cómo los proyectos de desarrollo son enunciados desde los Andes, o sea, son andinocentrados, y son enunciados desde unas concepciones del territorio, de las poblaciones, de las relaciones con el entorno que son bastante, pues son unilaterales en muchos sentidos. Entonces, yo creo que uno de los trabajos que amerita explorarse es cuál es la conexión entre el desarrollo y el racismo, o cuál es la conexión entre la modernidad y el racismo estructural. O sea, aquí estoy pensando en el racismo estructural y el racismo estructural como violencia estructural, ¿cierto? Entonces, por ahí hay varias vetas que han sido trabajadas y también en el Amazonas, por supuesto. Ahora, no sé cómo suene esto, pero también la idea de pueblos indígenas o pueblos negros o afros allá por fuera, lindos, resistiendo, es puro racismo. Es precisamente la nostalgia imperial de tener unos otros incontaminados por fuera de... Entonces, no sé, yo sé que esto no suena muy popular, pero esta es otra discusión, ¿sí? Otra discusión. Podemos ver un plano concreto, el plano del desarrollo y el racismo estructural de cómo beneficia a ciertas clases sociales en Bogotá, a los blanquitos, a los emblanquecidos, a ciertas geografías. Eso lo podemos ver. Pero por otro lado, también tendríamos que entender que la idea de pensar a los indios o a los pueblos indígenas o a los pueblos originarios como exterioridades de la modernidad y del desarrollo, eso es un ejercicio también de una nostalgia imperial, un orientalismo que se cuela en nuestras buenas intenciones de salvar el mundo. Bien, gracias
Vamos entonces a cerrar con las dos últimas preguntas. Ya vamos a dar la posibilidad a Gabriela Canedo que realice su pregunta de manera oral y vamos a después recoger una del chat y con eso estaríamos dando por concluida la conferencia de hoy. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la conferencia, por la charla. Buenas tardes. Ha sido muy esclarecedora, especialmente en términos conceptuales. Sin embargo, tengo dos inquietudes que le quisiera plantear. Una es si se podría tomar, de acuerdo a lo que ha explicado, el racismo como una variable independiente en sociedades jerarquizadas, racializadas, que llegarían a explicarlo todo. Explico un poquito más. Puede haber ciertas no te entendí perfecto. Ya. Dale. Demandas en las que se dice una cosa, pero es explicado todo. Existe el racismo y en el fondo es eso, digamos, lo que explicaría. Es una. Y la segunda es cuando hablamos de blanqueamiento y de grupos que podrían marginar o excluir o denostar a otro. Y ambos grupos son, por decirle, fenotípicamente similares, ¿no? Entonces, ahí se hace una lectura de que hay un blanqueamiento mental, ideológico, qué sé yo. Esto me llevaría a mí a concluir que hay ciertos esencialismos para decir, este grupo está blanqueado por esto, porque lo correcto sería que piense así, así. ¿Cómo usted lo lee eso, profesor? Gracias. Hola, Gabriela, qué preguntas. Bueno, la primera, yo quisiera decir que yo no soy alguien que se sienta cómodo con ningún tipo de reduccionismo. O sea, yo creo que cuando el racismo se convierte en un reduccionismo explicativo, pierde todo su poder analítico. O sea, yo no creo que todo se pueda explicar por el racismo. Yo no creo que el racismo sea una variable independiente y no creo, y menos creo que sea una variable que lo explique todo. ¿Sí? Creo que además, dependiendo de los contextos muy específicos, lo que llamamos las formaciones nacionales de alteridad, pueden tener diferentes lugares en términos de la explicación de la desigualdad social. Siempre está, o sea, no creo que es un asunto que no esté, creo que es una de nuestras improntas constitutivas de la experiencia colonial que constituye nuestro presente, el racismo. Ahora, no creo que eso explique todo. Y yo he visto mucha gente que quiere resolver todo a partir de eso. Y con ese asunto, con el reduccionismo al racismo o racializante, no estaría tan cómodo. Me parece que eso es como la clase social. En algún momento la clase social nos sirvió para explicar ciertas cosas y hubo una gente que lo explicaba todo desde la clase social y hicieron un reduccionismo de clase. Y el reduccionismo de clase es profundamente problemático. Pero también, por ejemplo, el género es fundamental. Pero cuando todo lo explicas, incluso cuando lo explicas prefabricadamente de antemano, con el asunto de género, eso pierde la potencia analítica concreta, ¿cierto? Entonces, frente a tu primera pregunta, si soné como un reduccionista al racismo como explicación, no. Y cuando yo escribo este libro del que les hablé, trato de ser explícitamente decir, esto es un elemento, una dimensión que tenemos que traer para entender la guerra en Colombia, para entender la violencia, pero no es lo único que está ahí. Y en algunos contextos del momento histórico colombiano, por ejemplo, en la guerra entre liberales y conservadores, lo que llamamos la violencia de los años 40, ahí no necesariamente es central. Sí, entonces, Gabriela, le estás predicando a un converso, ahí yo estoy contigo para nada, pero tampoco estaría de acuerdo con aquellos que piensan, no, eso es de los gringos, aquí nada de racismo, esos son los gringos que piensan en y eso es imperialismo, pensar en clave de racismo. Esos son los dos extremos en los que yo no me movería, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, por el otro lado,
lo de los esencialismos y este asunto de lo que yo prefiero llamar blanquidad antes que blanqueamiento. Sí, yo diría, tenemos que entender que mucho de nuestro paradigma de mundo, mucho de lo que nosotros pensamos que debe ser el mundo, tiene como unas historicidades y tiene como unos compromisos con eso que podría ser llamado blanquidad. O podríamos denominarlo de otra manera, lo podríamos denominar eurocentrismo, o lo podríamos denominar occidentalismo, no sé. Pero igual pienso que eso es algo que hay que verlo en términos de las pugnas, las tensiones, las contradicciones que se dan, porque la blanquidad no es de ninguna manera una esencia, como la negridad tampoco lo es. Es más, mi trabajo, de eso no hablé nada acá, mi trabajo durante muchos años es evidenciar que la negridad de ninguna manera es una esencia, ni siquiera cuando se enuncia como las comunidades negras con prácticas tradicionales de producción, porque las esencias sabemos que analíticamente no existen como tal. Es más, el racismo es un tipo de esencialismo. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con descartar los esencialismos, porque hay algunos esencialismos. Se ha hecho famoso esto del esencialismo estratégico, pero yo opero más desde Hall con otra cosa que no va a entrar a explicar, pero yo no creo que el esencialismo sea malo siempre y de la misma manera, en términos históricos y políticos. Ahora, en términos analíticos, las esencias no existen. Punto. Pero dime qué es la ecuatorianidad. Eso es una invención del 19. Y además eso pudo estar o no pudo estar. Además cambia un montón. O la colombianidad, o no sé. Entonces un poquito, yo pienso que el problema que está detrás de esta idea de la blanquidad es considerarla como un asunto que deslegitima a una gente o que posiciona a una gente. Yo creo que lo que hay que hacer es entender cómo opera la blanquidad y cómo ha operado desde la sombra, porque la blanquidad ha operado siempre desde la sombra. La colombianidad se enuncia como blanquidad, siempre, pero nunca se ha planteado así explícitamente. Entonces, un poquito por ahí, no sé si soy claro con la cosa, pero primero yo no tengo problemas con los esencialismos, o sea, hay unos esencialismos que sirven un montón. El primer feminismo es esencialista y sirvió un montón y todavía lo necesitamos porque todavía no hemos superado el asunto de la igualdad. Por ejemplo, sí, o un nacionalismo esencialista como el que afincó las luchas anticolonialistas de los países de liberación en África o en Asia. Está bien, o sea, que esta gente se plantee como nación esencial para sacar a los argelinos, para sacar a los franceses. A mí me parece que sea bien. Ahora que eso después se puede volver una pesadilla, ya eso es otra cosa, ¿cierto? ¿No? Un poquito por ahí. Bien, muchas gracias. Para cerrar entonces, vamos a leer aquí una pregunta de María Rosa. Dice, ¿considera que aún sigue vigente en la Academia Colombiana esa división señalada por Peter Wade de abordar lo indígena estrictamente desde la categoría de etnia, etnicidad y lo negro desde raza o lo racial? Miren, Peter Wade es un gran académico y alguien que ha contribuido un montón a los estudios afrocolombianos y a entender incluso a Colombia desde perspectivas impresionantes. Hay un libro de él que es el libro que sale de su disertación doctoral, que cuando lo traducen a Colombia, cuando lo traducen en español para Colombia, en el 97, él escribe un prefacio. Y ese prefacio tiene, si no me equivoco, por ahí unas 4 o 5 páginas explicando por qué él está usando la categoría de raza. Porque en ese momento, en Colombia todavía, la idea de raza producía mucho escozor en mucha gente, ¿cierto? Entonces a Peter le tocaba explicar por qué estaba usando esa categoría y no grupo étnico.
¿cierto? Digo esto como un asunto importante para darles un contenido de lo que yo hablé al comienzo. Ahora, es cierto que Peter Way también nos plantea que en Colombia y en América Latina en general, los pueblos indígenas o los indígenas son pensados en clave de grupo étnico y de cultura, de diferencia cultural, y cuando se aborda las poblaciones afrodescendientes se piensa más en clave de raza. ¿Sí? Eso es cierto. Y incluso dentro de la misma dinámica organizativa, cuando están en la Comisión de la Verdad, los indígenas dicen eso del racismo no, como que no es tanto, si no pensemos el asunto de los derechos de los pueblos y de las nacionalidades indígenas y étnicas. Entonces ese asunto marca todavía la idea de una diferencia entre indígenas y afrocolombianos o afrodescendientes. Ahora, si algo pasó con la ley 70 del 93 y con todo lo que se dio, la constitución política y la ley, el giro al multiculturalismo en Colombia, si algo pasó fue que se indianizaron los negros. Las comunidades negras son comunidades indígenas negras, en términos jurídicos, de imaginario social y todas esas cosas, y eso es muy interesante, se los volvió grupos étnicos. Y ahora, una de las, como toda esta discusión sobre el racismo y la raza, encuentra ese ruido, esa tensión, no sé cómo caracterizar eso, porque ya han devenido mucho grupo étnico, entonces ahí es muy difícil de pensar. Pero bueno, la pregunta, sí, es clave esa distinción, ha sido clave esa distinción, sobre todo en América Latina en general, de raza, afros, cultura, indígenas. En Colombia la cosa se ha complejizado precisamente porque los negros devinieron indios con la ley 70 y son como indios, como grupo étnico, y ya entonces lo de raza por un tiempo estuvo muy subsumido. Ahora, por ejemplo, Francia Márquez, que he mencionado, ella hablaba de cultura y diferencia cultural hasta hace unos años. Ahora es que está hablando de raza y de racismo estructural. O sea, también cómo se van produciendo ciertos vocabularios y ciertas maneras de abordar las cosas dependiendo de los tiempos. Pero Peter, maravilloso. Es más, yo le debo mucho intelectualmente al trabajo de Peter Way. Bien. Muchas gracias, Eduardo, por tu conferencia. Más allá de la contribución, ¿cierto?, intelectual que has realizado hoy, queremos agradecer tu generosidad y tu humildad, ¿ya? Siempre te lo decimos, pero eso de tener siempre las puertas abiertas y cuando te hemos solicitado podernos, ¿cierto?, ilustrar y colaborar con nuestros proyectos, es algo a destacar. A los amigos y a los compinches siempre se les dice sí. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer también al público, ¿cierto?, por sus preguntas. Yo creo que ha sido una jornada muy rica, aunque más extensa. Quisimos privilegiar la posibilidad de que haya un intercambio, porque yo creo que estar en una conferencia también merece dar esa posibilidad de que podamos hablar e interactuar, ¿cierto?, saliendo un poco de la estructura tan ¿cierto?, estrecha que suelen tener esta instancia y sobre todo los congresos a los que vamos a veces, ¿cierto?, en distintos momentos. No sé si quiere agregar algo, decano o Gonzalo. Yo solamente agradecer Eduardo estar contigo, nos vamos a ver mañana, nos vamos a ver el viernes, nos vamos a ver el lunes, y a todo el público contarles que esta grabación va a estar ahí en la página del CES, ¿cierto?, en Facebook, para que lo puedan compartir también, o en el canal YouTube, y van a ver otras conferencias. Si no hacemos espacio en instancias públicas, no podemos generar debate, y si no generamos debate no podemos intervenir y no podemos bajar lo que estamos discutiendo a nuestros lugares de acción que cada uno tenemos. Entonces, lo bonito con ese acto de las conferencias es que puedan bajar. Una forma de bajar son las preguntas, pero también lo que vamos a hacer con ellas después de esta conferencia. Entonces yo me imagino que algunos van a soñar odiando o amando al profesor Restrepo esta noche.
Sí, solo Héctor, para no estirar más, solo agradecer nuevamente a Eduardo la manera tan didáctica que ha tenido de colocar estos conceptos tan complejos en la discusión. Y bueno, la interesante participación. Había en algún momento bastante público asistente en esta sala virtual, lo que demuestra una vez más que el interés por estas temáticas es muy importante. Entonces hay que seguirlas tocando, hay que seguirlas trabajando para socializarlas aún más, para, como lo dice muy bien Gonzalo, para generar estos debates, de estas discusiones, de estos planteamientos diversos, van surgiendo nuevas ideas y se va creando nuevo conocimiento. Así que muy agradecido de tu participación y esperamos verte en algún otro momento y no aburrirte de solicitarte tu participación aquí. Y al público en general, muchas gracias por estar con nosotros y acompañar a Eduardo en su presentación. Recording stopped.